Buenas tardes. Agradezco la invitación de Derecho y Debate para exponer, como les decía, agradezco la invitación de Derecho y Debate para exponer un tema que se está sintiendo muy directamente en todas partes del país, pero sobre el cual hay algunas confusiones y por eso, con todo gusto, después una experiencia de haber sido presidente de sala, presidente del tribunal llamado Junta de Apelaciones y Reclamos de Usuarios en Lucimermin. Algo creo que podemos ayudar a comprender el origen, las dimensiones y qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se está haciendo, si se está haciendo bien o no. Vamos por partes. Aquí tenemos que manejar una idea. Cuando se habla de el problema de los combustibles, tenemos el riesgo de confundir espacios. El espacio del petróleo, el espacio de el gas licuado de petróleo y el espacio de el gas natural vehicular. GLP se le llama al gas licuado de petróleo, GNV, o sea, V, al gas natural vehicular. ¿Qué ha pasado con el petróleo? Los problemas en el Medio Oriente, que todos conocemos, básicamente estrategia norteamericana e israelí sobre Irán, pero que ha tenido como mutuos ataques. Realmente toda guerra es lamentable y esta lo está haciendo con una intensidad muy, muy vertiginosa. Eh, Y una de las reacciones, aparte de bombardear locales norteamericanos en varios países de Medio Oriente y tirar también ah, algunas, mandar algunos ataques sobre Israel, bueno, Irán ha decidido cerrar el estrecho de Hormuz. ¿Y esto por qué es importante? El estrecho de Hormuz es aquel espacio donde se acerca la península arábiga con la parte del continente asiático que corresponde a Irán, y allí, por allí, pasa nada más y nada menos que por lo menos el 20% de la producción de petróleo del mundo. Sí, los Kuwait, los Emiratos Árabes, los Qatar, pasan por allí para salir de al Océano Índico, y esa es la manera más importante para poder llevar el petróleo, de la manera más barata. Lo otro sería grandes carreteras o trenes que te lleven a diferentes partes del mundo. Aquí, por la capacidad, el transporte marítimo siempre ha sido la mejor alternativa. Con eso se reduce y drásticamente la cobertura de petróleo en el mundo. Países que pagan los estragos mucho de eso son China, entre otros. En el caso chino hay una enorme compra de cantidad de petróleo a aquellos países. A nosotros esto nos toca de costado, no tan de frente como es el problema del GNB. ¿Por qué? Porque el Perú, siendo un importador neto de petróleo, en ese momento ya no es ni siquiera como antes, que tenemos un petróleo de bajo octanaje, y no teníamos de alto octanaje. No se han hecho exploraciones, no se han hecho nuevos espacios de explotación. Todos sabemos la situación crítica de Petroperú. Entonces, donde no se toman definiciones y lo que se va es desprenderse de alguna de las unidades de servicio. No se toma la decisión sobre si lo que se va a hacer es una reestructuración o se va a hacer pasar a una
a una privatización de todos o algunos aspectos de dicha empresa. Entonces tenemos un escenario mal colocado, pero si alguna suerte tenemos es que a quien le compramos petróleo nosotros es básicamente a Ecuador y a los Estados Unidos. Y sin aprovechar suficientemente la situación con el Ecuador, porque Ecuador produce mucho petróleo, pero sus refinerías no le dan para atender la demanda de procesar su petróleo, y nosotros tenemos ahí muy cerca la refinería de Talara y no se ha sabido hacer el enganche, se ha hecho una enorme inversión en la refinería de Talara, no se ha sabido el enganche para que precisamente esa alta producción de petróleo ecuatoriana sea canalizada para poder ser tratada en la refinería de Talara. Esto te da para una exposición aparte y con detalle. Ahora, si bien nuestra cobertura de petróleo aparentemente no es tocada, sí hay problemas que se generan en este contexto. En tanto y en cuanto quienes compraban y necesitan petróleo en otros países y son de economía más robusta que la nuestra, van a ofrecer mejor precio, con lo cual puede darse un problema de acceso al petróleo, porque obviamente China tiene que seguir caminando, estamos hablando de la segunda economía en el mundo, y si no antes compraba petróleo aquí y no hay, va a tener que buscar dónde comprarlo. Entonces, y es capaz de salir al mercado ofreciendo precios más altos, porque acá hay una regla de la economía del sentido común que es muy clara, ¿no? Si hay menos oferta, entonces va a haber mayor demanda y va a haber mejor precio. Voy a estar dispuesta a pagar más por el petróleo porque es un bien que se ha convertido en escaso o en un bien más limitado que lo que era antes. Y esto va a tener mucho que ver de la mano con el GLP, porque es un gas licuado de petróleo. A eso iré en unos minutos. Hay perjuicios que podemos considerar de alguna manera como colaterales, ¿no? Ante la incertidumbre que se maneja en Medio Oriente, entonces comienza y siendo el que tú tienes la sartén por el mango, no Israel, sino Estados Unidos, se ha conseguido no una intensa recuperación del patrón dólar, pero algo mejorado. Lo podemos ver incluso en el mercado peruano, donde después de seguir cayendo, el precio del dólar frente al sol ha comenzado a subir. No una subida espectacular, hay que decirlo, pero ha comenzado a subir. Y el otro riesgo colateral que hay es que, claro, si yo destinaba una cantidad de dinero para comprar petróleo y ahora voy a tener que conseguirlo probablemente a un mayor costo, esto es posible, no necesariamente obligatorio que ocurra, pero hay una alta posibilidad de que exista una disminución de compra de nuestros commodities. Aclaremos un poco más la idea. En este momento, los precios del cobre y del oro son altos, porque claro, la inestabilidad política que estaba metiéndose en el propio Estados Unidos y proyectando Trump al mundo, hacía que la gente confiara más en el oro. Y nosotros somos uno de los principales países productores de oro. Y China, en todo el desarrollo tecnológico que plantea, necesita cobre y a raudales. Y nosotros somos uno de los primeros productores de cobre en el mundo. Tanto es así que el electo, todavía no ha asumido la presidencia, Kast en Chile, vino con un planteamiento muy claro, no vino para conocer a Gerí ni a quienes estuvieran, ¿no? El planteamiento es muy claro. El planteamiento es, yo lo que quiero es hacer una alianza estratégica contigo
Perú, Chile son de los principales productores de cobre en el mundo, quiero tener una alianza estratégica contigo para poder de alguna manera inducir, orientar los precios en el mercado. En realidad esta no es una opción nueva, esto es más de lo que mismo que conocíamos en el derecho comparado cuando se plantea la creación de la OPEP en los años 70. Se dieron cuenta los gobiernos árabes, los gobiernos venezolanos, que podían jugar con el precio del petróleo, que era el insumo principal energético para el desarrollo del mundo. Como Yajeri no está, como CAS no ha asumido, y todavía estamos en los primeros días de Balcázar, más preocupado por fenómenos como los problemas naturales, los problemas de seguridad, los problemas también que tienen que ver ahora con la disminución de GNB que tenemos. Esto se deja a un costado, pero es un tema que en su momento habrá que renovar y retomar. ¿Cuál es la más importante diferencia cuando hablamos entre GLP y GNB? El principal problema está que uno es gas licuado de petróleo, uno es la mezcla, una mezcla inflamable de centros hidrocarburos, principalmente propano y butano, que son desprendimientos del refinar petróleo y a veces el gas natural, pero fundamentalmente petróleo, y es lo que se va a utilizar para actividades de corte doméstico, los balones de gas que muchos de ustedes y muchas de ustedes tienen en su casa, para actividades de carácter industrial, hornos, eh, procesos térmicos, que no es tanto para generar calor como para propiciar frío, y alguna cobertura vehicular. Cuando ustedes oigan hablar de autogás, estamos refiriéndonos a vehículos que caminan con GLP. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja del GLP? Es que es muy calórico, genera mucha energía, pero entonces, para su traslado, para su uso, se le da una contextura líquida, ¿ya? Pero tiene el problema de ser altamente inflamable. Cuando hablamos de GNV, estamos hablando de gas natural vehicular. Entonces, aquí no hay una mezcla de petróleo con otras sustancias, no, 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 es el gas que se explota de espacios como Camisea, en el caso peruano, o como Tarija, en el caso boliviano. Es un combustible que se usa básicamente para temas de cuestión automotora, para una serie de vehículos que cada vez son más. ¿Por qué? Porque el GNV es más barato que el GLP y que el petróleo. El GNV tiene la ventaja de generar menor contaminación acústica, tiene la ventaja de hacer menos emisiones, o sea, es más sano, ¿ya? Y es más barato. Y por eso es una alternativa cada vez más fuerte en el escenario de los hidrocarburos, porque precisamente se ha convertido en un reemplazo o una alternativa bastante potente frente al derivado más conocido probablemente del petróleo, que es la gasolina, y al gasoil, ¿no? O sea, a las alternativas que parten del petróleo. Pero aquí el problema no es mundial, es un problema básicamente peruano. ¿Qué es lo que ha pasado? Existe el distrito de Megantón, que queda en Cusco, en la zona de Camisea, donde tenemos una enorme cantidad de gas natural. Muchos problemas para la explotación del mismo quedarían para una exposición aparte.
Bueno, el último capítulo frente a esto es que hay una fuga en el gas y cuando hay una fuga de gas, este se extiende por el aire, contamina el aire y eso es lo que se conoce como una deflagración. Y esto parte de nuestra lamentablemente acostumbrada imprevisión. En todas partes del mundo, lo primero que hace uno cuando enseña un curso sobre energía, o un curso de administrativo que emplee el tema de energía, o hace un curso de derecho ambiental y explica recursos naturales, es apuntalar que siempre se construye, si vamos a tener un gasoducto, otro gasoducto que haga la misma ruta y que sea alternativo, porque puede pasar lo que ha pasado ahora. Se malogra el espacio en el cual estamos haciendo circular el gas. ¿Y qué hacemos? Siempre se juega, como diría el lenguaje cotidiano, con un plan B. Siempre se tiene una, un gasoducto alternativo, un procesamiento alternativo, porque si no nos quedamos sin gas natural. Bueno, y esta falta de previsión nos han llevado a tomar, ha llevado al Estado pero a tomar ciertas medidas, algunas indispensables, otras discutibles, pero sobre las cuales vamos a conversar unos minutos aquí. Obviamente, aquí hay un comportamiento extraño que podría ser delictivo, todavía no se han determinado con claridad cuáles son las razones que han causado esta fuga de gas. El Ministerio Público ha abierto investigación al respecto. Eso no quiere decir que se vaya a encontrar al responsable o responsables directos, pero también puede significar el apuntalamiento de algún tipo de sanción en el ámbito penal a quienes no hicieron lo que debían hacer o a quienes no tuvieron deber de cuidado, no cumplieron con su deber de cumpleaños, deber de cuidado ante las instalaciones. Eso está todavía por investigarse y depende de las conclusiones del Ministerio Público si se va a ir más allá y puede esto terminar en una acusación contra quienes no sabemos y esa acusación será discutida por un juez, por una jueza y nos iremos para adelante. Luego de esto, vamos a tener el tema de la actuación del Ministerio de Energía. La actuación del Ministerio de Energía tiene aspectos discutibles. La declaración de señalar que vamos a tener espacios protegidos para seguir teniendo acceso al, a la, al GNB, quitando algunos aspectos que no se consideran prioritarios, no puede ir acompañada de una situación como la que plantea en declaraciones el ministro de Energía y Minas. Yo no puedo decir, yo no puedo decir que, eh, oiga, como no nos alcanza la cobertura de gas que ya había salido y que no podemos extraer más porque hay fuga, entonces no puede ser, ¿sabe qué cosa? Vean ustedes cómo se adecúan, usen mecanismos más caros como el GLP o el petróleo y vean cómo se entiende. No, porque la sola subida de precio, por ejemplo, si se hubiera dicho, vamos a comprar GNB a nivel internacional, eso se calcula que cambiaría la situación económica de 300.000 familias en el país. ¿Y de qué familias estamos hablando? Un sector muy amplio es el sector de los taxistas y las taxistas, a las cuales se incentivó durante años para que dejen de tener carros que usen petróleo, para que dejen de tener carros que usan gas licuado de petróleo y para que usen gas natural vehicular. No se puede responder dejándote a tu suerte, a ver qué es lo que ocurre, cómo te manejas,
porque ahí tenemos ya la respuesta. Está convocada para mañana una marcha pacífica de los taxistas y las taxistas de Lima delante de la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, preguntando, ¿no? Oiga, ¿nos van a dejar así, a la buena de Dios? Porque hacemos unas largas colas en los grifos para obtener lo poco que quede de GNB, y si no conseguimos eso, tenemos que buscar adaptarnos a una cuestión que no es la idónea para el auto que yo utilizo y que además tiene el enorme perjuicio de que nos quita eh, parte, por no decir todo, de las ganancias que tenemos. Parte o todas las ganancias que tenemos. Obviamente salgo a protestar. ¿Era necesario en un corto plazo establecer una dosificación de las ventas? Sin duda, porque lo que está en disposición en un grifo no da para tanto, para sostener la compra normal de estas situaciones. No da. Tiene que pasarse a hacer entonces un recorte que privilegie ciertos sectores. Y aquí está bien optar por el transporte colectivo, el metropolitano supuestamente de Lima va a seguir funcionando, los buses que son de carácter oficial van a seguir funcionando, ¿ya? Los buses que están en compañías, en empresas formales van a seguir funcionando, hay que subvencionar, no, dosificar, mejor dicho, para que se vea los usos domésticos. No debiera, ahora voy a explicar que no es tan fácil, no debiera haber problemas eh, con respecto a el tema de la distribución para uso doméstico. Ahora, no es tan fácil revertir el problema en 14 días, ¿ah? Primero porque es una zona boscosa, de difícil acceso. Se ha llegado allí la compañía que se encarga del transporte del gas, ha llegado con apoyo de muchas entidades, básicamente de la Fuerza Aérea, pero no solamente de allí. Y, eh, y bueno, arreglar lo que está descompuesto y sin haber algo alternativo, puede, como se ha dicho en alguna conferencia, puede arreglarse en 14 días. Pero eso es una posibilidad, no es un hecho. Yo sí creo que debería habilitarse un crédito suplementario para comprarse más gas y poder solventar. No, no, no puede dejarse a su suerte a un sector de la población para que vea qué hace y qué puede, cómo puede salir del problema. Y esto debería entonces ser una compra que lo más fácil para gestionarla es a través del Estado, ¿ya? Pero convengamos que tampoco es sencillo, tampoco es fácil plantearse el esquema de una compra que sería bajo pautas que tendríamos que establecer de inmediato, bajo una autorización para transferencia de presupuesto que tendríamos que manejar de inmediato. Tampoco es que mañana vamos a tener todo el gas que se quiere. Se está en una situación difícil por falta de previsión en lo que toca al GNB, por falta de claridad en cómo se maneja el tema petrolero. No puede ser que el Perú sepa que tiene unas reservas al lado de la costa de Lambayeque, en el mar, al lado de la costa de Lambayeque de la Libertad, y no se haya hecho nada al respecto. Y lo de la composición de Petroperú sigue siendo una interrogante. No estamos para darnos el lujo
de no tomar definiciones al respecto. Y, sin duda, si no hay petróleo, no hay una cobertura suficiente de gas licuado de petróleo. Y si a eso le añadimos la imprevisión de manual que ha pasado con el GNB, siempre se construyen dos gasoductos por si uno se malogra y hay que tener siempre una alternativa a la mano. Y aquí no se hizo. Por más que muchos lo demandamos continuamente en el tiempo. Un último tema que quisiera contar. Plus Petrol, que es la compañía que está justamente una de las principales explotadoras y productoras, más bien productoras antes que explotadoras, de GLP, está interrumpiendo su producción tras un corte en los trasplantes de líquidos de gas natural. ¿Por qué? Porque como les dije hace unos minutos, el GLP es producto de refinamiento, explotando algunos aspectos del petróleo, pero también del gas natural. O sea, hay un componente allí que ya no se tiene a la mano. Entonces, lo que está haciendo esta empresa es tomando acciones de contingencia para darle sostenibilidad justamente a los despachos de GLP. O sea, voy a calcular a quién distribuyo, cuánto distribuyo, cómo distribuyo, pero no voy a producir más porque es como que hiciera un plato de comida y me falta un ingrediente importante. No el fundamental, pero uno importante. Entonces, aquí tenemos las consecuencias de una naturaleza cada vez más incontrolable, tenemos las consecuencias de un escenario internacional cada vez más conflictivo y tenemos, nos guste o no reconocerlo, las consecuencias de una imprevisión, de una falta de cálculo básico dentro de algunas reparticiones de la administración pública en el Perú. Y todo eso lo estamos pagando. ¿Tiene una solución de inmediato? No. Pero creo que un sector vulnerable, y esto tómese como una reflexión, opinión personal, creo que un sector vulnerable como el de los taxistas y las taxistas, o de aquellas personas que hayan adaptado sus vehículos ante una promoción continua del GNV, del gas natural vehicular, no deberíamos dejarlos desamparados o tirados a su suerte o vean cómo resolver el problema. Considero que el garante del interés general, del interés público y del interés social, o sea, de todos, de lo que interesa a la gran mayoría y lo que afecta a los sectores más vulnerables, todo esto es el garante de ellos, el Estado, tendríamos que hacer un esfuerzo adicional para derivar alguna partida y con la autorización correspondiente del Congreso para hacer una transferencia de otros lados. Recuerden que, si bien estamos recién en marzo, ya los índices de ejecución de algunas coberturas presupuestales no están dando la talla y que el problema histórico en muchas reparticiones en el Perú es su poca capacidad de gestión. Y hay dinero que se tiene que devolver o hay dinero que se tiene que plantear como de venganza. Creo que en el corto plazo las soluciones más inmediatas son el de promover, pues cuestionó la producción de la compra de GNB, alguna hay que coordinar con Plus Petrol para ver cómo se maneja el tema de GLP. Lamento decepcionarles, pero no creo que en 14 días se resuelva el problema de la zona de Cusco, en Camisea. Ojalá sea así y ojalá me equivoque. Y
Ya en una cuestión de mediano o largo plazo, por favor, no podemos solamente tener un gasoducto sin tener su gasoducto concordante o gemelo. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. No podemos dejar a ir aplazando la situación de Petroperú por siempre. Alguna definición sí debe tomarse con la empresa pública más grande y más costosa del país. Y no entraré aquí en el análisis si es estratégico o no lo es. Lo dejo, ya lo he tocado en otras ocasiones y ahora se me ha planteado un espacio muy corto, que ya está por terminar, y por eso lamentablemente no voy a poder contestar preguntas de inmediato. Agradezco a Derecho y Debate esta convocatoria, agradezco a quienes los haya estado siguiendo directamente y agradezco a quienes los sigan la grabación que entiendo se está realizando al respecto para la publicación de este espacio y sin duda si hay inquietudes, preguntas, sugerencias, confío en que quienes integran Derecho y Debate con la diligencia que les caracteriza me harán llegar vuestras inquietudes. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para este y otros temas en los cuales yo tenga alguna información o competencia que manejar. Muchísimas gracias.